Tan solo en los primeros días de octubre, Bitcoin experimentó una subida del 12%, llegando a los $123,000. Estos rendimientos se alinean por temporalidad histórica con los mejores meses del año, siendo estos octubre y noviembre. Por otro lado, a pesar de estas subidas, hay un sentimiento neutro en el mercado, ya que muchas personas piensan que sí, se van a romper los máximos históricos, pero que después de eso empieza el mercado bajista con correcciones de hasta el 70%. Y hay mucha liquidez pendiente hasta la zona de los $109,000, por lo que no se puede descartar la posibilidad de visitar estos niveles con una corrección rápida y luego continuar con la subida. Todos estos temas los veremos en este video, en base a un análisis técnico y fundamental en el sector de las criptomonedas. En primer lugar, analizando qué ha pasado con el precio de Bitcoin en los últimos días, vemos que ha experimentado una subida cercana al 13%. En videos anteriores vimos cómo era posible ver un rebote en esta zona de los $108,000, al final no llegó a tocarla. La operación en la que entré en estos niveles de aquí con un ratio de beneficio de 1 a 1.82 la cerré en esta zona de aquí. Al final la operación que metimos salió ganadora, la terminé cerrando en la zona de los $111,000. Por lo que ya la podemos borrar. Y habíamos mencionado que esta zona era excelentes puntos de compra en el corto plazo, teniendo en cuenta que pudimos ver una corrección mayor hasta la zona de los $100,000, principalmente por la EMA de 50 periodos en temporalidad semanal que ha respetado antes de ver grandes subidas en este ciclo, como lo fue en esta ocasión de aquí y en esta ocasión de aquí. Sinceramente ya no veo tan probable visitar esos niveles de nuevo hasta la zona de los $100,000, tal vez un crash bastante rápido de en torno a un 18%, pero de ver correcciones creo que sería principalmente a la zona de los $107,000. He mencionado en otros videos que mis principales puntos de venta se encuentran entre la zona de los $135,000 y los $150,000. Creo que vamos a llegar a esta zona por temporalidad, más adelante lo vamos a ver antes de que empiece diciembre, por lo que puede que queden aproximadamente unos 2 o 3 meses como máximo para ver estos máximos de ciclo. Actualmente nos encontramos justo en esta resistencia que se viene marcando desde los mínimos vistos por las tarifas de Trump con los aranceles en abril, y justo el precio el día de ayer se paró en esta zona de aquí. Por lo que todavía podemos ver un poco más de lateralización sin descargar correcciones mayores, por lo menos hasta esta EMA, correcciones que nos vuelvan a la zona de los $115,000 o incluso a la zona de los $106,000 antes de sí ver ese último impulso alcista hacia este recuadro naranja de aquí. En cuanto a Ethereum, vemos que finalmente rompió este canal de aquí y tuvo una corrección hasta la zona de los $3,800, que en videos anteriores marcamos como un posible soporte, por lo que compras aquí de momento están siendo bastante buenas. Similar a Bitcoin, los puntos de venta que realizaré en Ethereum se encuentra entre la zona de los $5,800 y la zona de los $7,500. No necesariamente creo que estos pueden ser los máximos. Creo que Ethereum puede llegar a la zona de los $8,000 respetando esta línea de tendencia que viene marcando desde los inicios del ciclo. Pero siempre es bueno vender la posición antes de llegar a esta zona, ya que no se sabe cuántas semanas vamos a estar en estos puntos o incluso cuántos días. En cuanto a Solana, también ha respetado la línea de tendencia marcada desde abril y sí, se pueden ver correcciones rápidas de aproximadamente un 10% hasta la zona de los $210 por unidad, pero creo que los máximos para Solana pueden estar en base a los $400. Y de romper estos máximos históricos con fuerza en la zona de los $270, llegando a niveles cercanos a los $350, realizaré ventas. En cuanto a la dominancia de Bitcoin en temporalidad semanal, vemos cómo ha experimentado este repunte. Hemos hablado que puede llegar a la zona del 60% y que después es probable ver una caída en la dominancia que dé el inicio a la alt season. Esta caída suele verse en un periodo de tiempo bastante corto, como se vio en este periodo aquí, aproximadamente 20 semanas se vio esa caída grande. En el ciclo anterior del 2021 se vio en aproximadamente 18 semanas, por lo que de haber comenzado el 16 de junio, marcando 20 semanas más, podríamos ver el pico más bajo para la dominancia de Bitcoin en torno a mediados de noviembre de este año. Claro que se puede extender un poco más, pero espero principalmente llegar a este nivel del 50%. Muchas personas mencionan que puede caer hasta niveles del 42%, respetando esta línea tendencia del ciclo del 2017 y el ciclo del 2021, pero llegar a estas zonas de aquí lo veo menos probable. Y la mayor parte de las ganancias las tomaré si vemos la dominancia de Bitcoin caer a niveles cercanos al 50%.
Y de darse esta caída fuerte en la dominancia nos estaría llevando a la fase 4 de la alt season. Ya hubo una rotación hacia las monedas del top 10 aproximadamente, conocidas como large caps, y definitivamente ya ocurrió esa fase de rotación en Ethereum rompiendo máximos históricos. Por lo que en los próximos 2 o 3 meses podemos ver esa rotación hacia las criptomonedas de menor capitalización, cerrando así el ciclo de rotación que han respetado las criptomonedas en los últimos años. En cuanto a la etapa del mercado en la que nos encontramos, muchas personas mencionan que estamos en esta fase de aquí y que ya vimos los máximos históricos. Personalmente creo que más bien nos encontramos en esta etapa de aquí antes de ese último impulso alcista. Y ver en estos puntos cómo si llega nuevo inversor y cómo el sentimiento vuelve a la fase de euforia. En cuanto a la dominancia de USDT, hemos mencionado cómo está haciendo un patrón de acumulación que, de hacer una falsa ruptura a la baja por niveles cercanos al 3,5%, serían excelentes puntos de venta. De ver cómo entra nuevo dinero al mercado y aumenta la capitalización de USDT, ver una caída que puede parecer poco, pero una caída del 17% en la dominancia de USDT daría grandes oportunidades y grandes subidas en el sector de las criptomonedas. Posterior a llegar a estos niveles de aquí, es probable que sí venga el mercado bajista, incrementando la dominancia de Tether en un 100% aproximadamente, llegando a niveles cercanos al 8%. Y en estas zonas de aquí serían los mejores puntos de compra de cara al siguiente mercado alcista. En cuanto al total, que es la gráfica que nos marca la capitalización del mercado de las criptomonedas en general, vemos que ha estado en los últimos días en un rango. Todavía no ha roto esta zona de soporte en los 4.1 trillones de dólares. Pero para las próximas semanas creo que puede experimentar esta subida llegando a niveles cercanos a los 10 trillones de dólares. Basándonos en esta línea de tendencia que viene respetando desde el ciclo del 2017 y el ciclo del 2021. Y todavía se pueden ver correcciones mayores hasta esta zona de soporte del 33%. Creo que es poco probable por la fase en el ciclo que nos encontramos. Tal vez correcciones como máximo hacia la EMA de 50 periodos, marcándonos una corrección del 21%, pero para las próximas semanas creo que queda ese impulso alcista y la mayor parte de los beneficios los tomaré en caso de que el mercado de las criptomonedas llegue en torno a los 5 y los 7 trillones de dólares. Probablemente lleguemos a esa etapa para mediados de diciembre y aquí se va a mencionar que las criptomonedas van a cambiar el mundo, todo el mundo va a querer invertir en estas y casualmente van a comprar en los puntos más altos, similar a lo que pasó en el 2021. Y después de eso, probablemente se vea una corrección cercana a un 70%, como ocurrió en ciclos anteriores. En el 2021 fue de un 75% y en el ciclo del 2017 fue de un 87%. Y casualmente aquí se van a dar también los mejores puntos de compra de cara al próximo mercado alcista que espero que finalice aproximadamente en 2029. En cuanto al mercado de las criptomonedas en general, vemos como Bitcoin ha subido un 12% en los últimos 7 días. Comparando lo que ha subido Bitcoin, en realidad las altcoins no han subido tanto, por eso vimos este incremento en la dominancia de Bitcoin. Pero la mayoría de criptomonedas del top 30 ha experimentado subidas mayores al 8%. En cuanto al sentimiento del mercado, vimos que hace 4 días volvimos a estar en niveles de miedo. Mencionamos que estos puntos de miedo que se vieron aquí no eran suficientes y ahora sí visitamos estos niveles. Hablamos de que volver a estos niveles con fuerza podríamos ver un repunte hacia niveles de codicia e incluso extrema codicia para las próximas semanas que sí marquen los puntos máximos. Una gráfica que se puede convalidar con esta es el top de descargas de aplicaciones cripto como Coinbase y Robinhood. Actualmente se encuentran en el top 150 aproximadamente y de ver un repunte en el top de descargas de esas aplicaciones hasta niveles del top 10, top 20 aproximadamente significa que está entrando nuevo inversor al mercado, probablemente comprando en los puntos más altos y siendo la salida de liquidez del inversor que estaba posicionado desde antes. Por lo que ver una subida en esta métrica y en esta de aquí nos puede indicar puntos de venta. En cuanto a las tasas de interés, actualmente hay un 96,2% de probabilidades de que la Fed baje para el 29 de octubre en 25 puntos básicos las tasas de interés. Eso es positivo para el sector de las criptomonedas en general, ya que este tipo de noticias positivas el mercado las descuenta antes. Y para antes del 2026 se proyectan por lo menos 2 bajadas de tipos de interés. Algo a tomar en cuenta es la inflación. Mientras la inflación esté por debajo del 2,5% es positivo, aproximadamente por estos niveles de aquí. Y en los últimos meses ha lateralizado en niveles cercanos al 2%. Por lo que de mantenerse en estos niveles aumenta la presión sobre la Fed para que siga bajando los tipos de interés. En cuanto a los ciclos de Bitcoin, lo he mencionado en otros videos, por temporalidad al menos estamos cerca en teoría de alcanzar los máximos históricos. En el 2017 se vieron en diciembre y en el 2021 se vieron en octubre aproximadamente, por lo que estamos cercanos a esas fechas.
Después de alcanzar esos máximos se vieron correcciones y no correcciones ligeras, fueron de correcciones de un 80-85%. Y sí, puede que en ese ciclo la corrección no sea tan grande, tal vez no una corrección del 70% como hemos visto en ciclos anteriores, pero por ejemplo llegar a la zona de los $140,000 en este último impulso y ver una corrección de tan solo un 50% llevaría el precio de Bitcoin hasta los $70,000. Por lo que hay que estar muy consciente de los riesgos que se asumen al invertir en el mercado de las criptomonedas en este punto. Tal vez para operaciones al corto plazo sí sea una buena idea, pero en base a lo que nos ha dicho la historia, sí se puede venir esa corrección que va a dar origen a los mejores puntos de compra de cara al próximo mercado alcista. Y aquí podemos ver el rendimiento anual de diferentes activos desde el 2011. Como vemos, por ejemplo, el Nasdaq ha tenido un rendimiento promedio del 17% y Bitcoin ha tenido un rendimiento promedio anual del 148%. Creo que va a mantener estos niveles, lo veo muy poco probable, pero tal vez un rendimiento anual de un 20, un 25, hasta un 30% sí es algo más factible. Y para largo plazo, mi forma de ver las cosas, es probable que Bitcoin alcance la capitalización de mercado actual del oro, lo que llevaría su precio a estar por lo menos 10 veces más alto del precio actual, aproximadamente hasta la zona de $1.200.000 por unidad. Puede que esto pase dentro de 5 años, que no pase del todo o que pase dentro de 20 años. Pero por los rendimientos que ha traído Bitcoin y por sus características descentralizadas, creo que es buena idea invertir al menos una parte en Bitcoin para largo plazo. En cuanto a los rendimientos mensuales del precio de Bitcoin, vemos cómo finalmente septiembre terminó siendo un mes positivo, a pesar de que la estadística lo marca como un mal mes, y octubre y noviembre, que sí tienden a tener buenas estadísticas, están por delante, por lo que podemos perfectamente ver los máximos en estos 3 meses de aquí. Y si a usted le interesa invertir en un exchange de criptomonedas, puede utilizar la promoción de Sumex, que actualmente está ofreciendo un 60% de cashback. Al depositar $50 se obtendrían 30 y al depositar $100 se obtendrían 60. Los beneficios que se obtengan con este dinero son completamente retirables. Esta promoción acaba hasta el 10 de octubre, por lo que si a usted le interesa puede registrarse con el link que dejo en la descripción. En cuanto a los términos de búsqueda de palabras como Bitcoin, Ethereum y cripto, vemos como si hubo un repunte en agosto, llegando hasta niveles cercanos al 30/100. No hemos visto ese periodo de interés como en el 2021, llegando a niveles de 100/100, pero ver un repunte en los próximos meses y alcanzar los niveles vistos en noviembre del 2024 de aproximadamente un 50 o un 60/100 puede indicarnos también puntos de venta. Específicamente en cuanto a Ethereum, vemos cómo sigue la gran adopción institucional. Hace unos meses, en abril, las empresas solo holdeaban 500,000 unidades de Ethereum y ya están cerca de llegar a los 6 millones de unidades. Empresas como Bitmain están cerca de alcanzar las 3 millones de unidades de Ethereum, y empresas como Shardlink, que tenían previamente un objetivo de 1 millón de unidades de Ethereum, subieron su objetivo hasta un 5% del suministro total. Por lo que de seguir viendo esta acumulación de Ethereum por parte de esas empresas, podrían despegar el precio de Ethereum hasta la zona de los $6,000 o $7,000. En cuanto a las liquidaciones del precio de Bitcoin, tenemos como hay un gran volumen de liquidaciones. En caso de que Bitcoin llegue a la zona de los $109,000, se liquidarían cerca de $10 billones, y en caso de que Bitcoin rompa máximos históricos y llegue a la zona de los $126,000, tan solo se liquidarían $1,3 billones. Lo que sí, el precio de Bitcoin a corto plazo puede subir un poco, pero no creo que veamos máximos históricos o al menos un fuerte impulso al alza antes de recoger parte de esta liquidez. Y se ve más claro en el mapa de liquidaciones. La liquidez que hay aquí en esta zona de los $125,000 es muy poca comparada a toda la liquidez pendiente que llega hasta la zona de los $107,000. Por lo que se podrían marcar dos niveles principales de soporte en la zona de los $114,000 aproximadamente, y de romper este nivel, la próxima zona de soporte sería hasta la zona de los $107,000. Y esto se alinea bastante con uno de nuestros posibles escenarios: ver esa corrección rápida hasta estos puntos y luego sí continuar con ese último impulso alcista, haber liquidado a todo el mundo en estas zonas para ver niveles cercanos a los $130,000. O puede que sigamos lateralizando por estas zonas, logremos romper esta zona de resistencia, apoyarse en esta y llegar hacia estos niveles sin causar el dolor que vendría de una corrección en estos puntos. Y si usted quiere ver cómo afectan las tasas de interés a las acciones y a las criptomonedas, puede ir a este video de acá donde explico claramente los principales motivos. Y si el video le gustó o le pareció interesante, me ayudaría muchísimo dejando su like y suscribiéndose para seguir aprendiendo del mundo de las inversiones. Hasta el próximo video.